Llega el mes de septiembre y familias, profesores, alumnos nos vemos de repente rodeados de libros, material escolar, cartulinas, tijeras. Bueno, algo no demasiado lejano a algunos de los capítulos, algunas de las escenas de la obra literaria más universal, Don Quijote de la Mancha. En esta ocasión visitamos el Museo del Quijote de Ciudad Real para navegar precisamente entre libros y material escolar, porque es así donde vamos a encontrar a Alonso Quijano, el protagonista de las primeras páginas del libro de Don Quijote de la Mancha. Este hidalgo manchego, Alonso Quijano, que en su transfiguración, en su transformación en Don Quijote de la Mancha, va a verse rodeado, como nosotros ahora mismo, por libros y material escolar. Vamos a analizar a través de algunos de los cuadros que tenemos aquí en nuestro Museo del Quijote cómo se produce esa transformación y por qué juega un papel tan importante tanto los libros como las tijeras, los cartones, en esta transformación que es la más famosa, la más célebre, la más feliz para los lectores de toda la literatura universal. En la Sala Palmero de nuestro Museo del Quijote podemos apreciar numerosos retratos de personajes que aparecen en la obra cervantina y que salen de los pinceles del maestro Palmero. Pero también en esta misma sala tenemos este gran cuadro, un cuadro de un formato importante, de gran tamaño, que no está firmado por Palmero, sino por Ruiz de León. Este cuadro es muy singular y a veces no nos detenemos lo suficiente a analizarlo porque no lo relacionamos tanto con la figura del caballero errante, este caballero andante, este Don Quijote de la Mancha. Y es que todavía contemplamos a Alonso Quijano, el que más tarde llamará Cervantes Alonso Quijano el Bueno, este hidalgo manchego que pasaba gran parte de sus días y de sus noches en su casa manchega rodeado de libros. En esta actitud reposada, de calma, de tranquilidad, leyendo un buen libro en la penumbra de su casa, es como parece presentarse este Alonso Quijano, aunque en realidad una mirada un poco más detenida a esta pintura nos habla mucho de qué tipo de lectura realizaba el hidalgo manchego. Y es que entre sus manos, aunque tiene un libro y parece enfrascado en su lectura, realmente si nos fijamos lo vemos absolutamente rodeado de una gran biblioteca. Libros y libros que se amontonan en las estanterías de su biblioteca. Libros que se apilan sobre la mesa, algunos dejados en reposo y cerrados, otros abiertos, y si analizamos el suelo de la sala en la que está leyendo Alonso Quijano, también vemos algunos libros que parecen claramente arrojados al suelo y que han caído de cualquier manera. Ya podemos intuir cómo lee los libros de caballerías, no como una actividad calmada, sosegada, intelectual o placentera, sino como una actividad realmente vivida, sentida como si fuese real. De aquí el caos que podemos adivinar en este cuadro de Ruiz de León. Además, si avanzamos un poquito más y aguzamos la vista de alguna manera, podemos distinguir algunos títulos que Cervantes va a destacar en su obra o los nombres de algunos autores, en este caso Feliciano de Silva o el gran Amadís de Gaula, el primer gran libro de caballerías que se imprime en España. Intuimos, por tanto, cómo la lectura de estos libros de caballerías poco a poco van transformando a este hidalgo manchego, a este Alonso Quijano que aquí percibimos en actitud de calma, pero que intuimos por el caos de esta habitación, que es la calma que sucede a la tormenta que ha debido vivir. Y es que, como nos cuenta Cervantes en este primer capítulo, en esta presentación del que será su protagonista,
Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Paramos aquí para analizar cómo es destacable el hecho de que un hidalgo manchego, por tanto perteneciente a una aristocracia, pero al eslabón más bajo de la misma, y seguramente sin demasiados recursos económicos, llegaba incluso a vender su hacienda, a vender sus tierras para poder comprar y poder conseguir libros de caballerías. El tener una biblioteca como esta, que aquí se expone tan sucintamente, lo que podemos ver es cómo no le importaba poco a poco ir desprendiéndose de su hacienda, de sus tierras, de sus posesiones y de alguna manera ir gastando todo ese dinero en adquirir libros. No podemos olvidar que los libros en esta época son auténticos objetos de lujo y por tanto era muy difícil que incluso en los escalafones más altos de la sociedad la gente poseyera una gran biblioteca, algo que un hidalgo de una aldea manchega está de alguna manera construyendo. Continúa Cervantes diciéndonos lo siguiente: de todos ellos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. Por tanto, Cervantes aquí, en un tono burlesco, en un tono irónico, nos habla de cuál era el lenguaje propio, estas frases tan enrevesadas, tan sin sentido, de las que gustaban tanto los autores de las novelas de caballería, y cómo Don Quijote, a fuerza de tanto leerlas, poco a poco fue perdiendo el juicio. Aquí tenemos, por tanto, a nuestro Alonso Quijano en plena transformación, al menos intelectual, psicológica, mental, en Don Quijote, uno más de los caballeros que poblaban estas páginas. José Jiménez Aranda fue un pintor andaluz del siglo XIX que es el autor de todos estos dibujos que podemos venir a visitar, a contemplar en el Museo del Quijote. Para que el visitante no se pierda, están ubicados en la pared de la sala de audiovisuales junto a la recreación de la imprenta que tantas alegrías nos da visitar porque realmente nos transporta a otro mundo. Es destacable en la obra de Jiménez Aranda su participación en lo que se llamó El Quijote del Centenario, una edición especial de Don Quijote de la Mancha en la que numerosos artistas de la época colaboraron aportando ilustraciones. Y Jiménez Aranda llega a elaborar más de un centenar
de dibujos sobre distintas escenas de la obra cervantina. Todos ellos pueden consultarse en la página web Cervantes Virtual y merece realmente la pena acercarse de forma física en nuestro Museo del Quijote o de forma virtual a través de esta página web, porque están al detalle muchísimos de los matices que podemos sacar al leer las palabras de Cervantes. En este capítulo vamos a encargarnos de analizar, de contemplar, de leer juntos dos de estos dibujos que tienen mucho que ver con este navegar entre libros y cartones de Alonso Quijano mientras va transformándose en Don Quijote de la Mancha. En este primer dibujo de Jiménez Aranda vamos a retomar como punto de partida aquella situación en la que contemplábamos en el gran cuadro de Ruiz de León a Alonso Quijano leyendo libros de caballerías. Porque aquí nos encontramos de nuevo con el hidalgo manchego en lo que parece su dormitorio, su alcoba, su habitación, con una descripción pictórica maravillosa de una casa manchega de la época, con el suelo adoquinado con lo que nos pueden parecer las baldosas de la época, con los muebles castellanos del momento, incluso con una jamuga, que así es como se llamaban las sillas de esta época, y con unas ventanas castellanas abiertas de par en par, desde donde parece pasar la luz del paisaje de un pueblo manchego. Y aquí a quien vemos es a un Alonso Quijano totalmente desquiciado, con una mirada un poco desorbitada y que parece luchar con los puños en alto contra un enemigo que nosotros no vemos, solo lo ve él en su imaginación, después de haber leído unos cuantos libros de caballerías. Quizás esta sea, como digo, una escena complementaria a la escena que hemos analizado antes en el gran cuadro, porque de nuevo vemos que no está leyendo plácidamente un único ejemplar, un único libro, sino que tiene desperdigados por el suelo, el escritorio, abiertos, arrojados, 6 o 7 libros distintos. Es muy posible que así leyese Alonso Quijano sus libros de caballerías, comparando algunos con otros, ensalzando algunos, enfadándose por las derrotas de algunos de sus caballeros favoritos. Y ese galgo corredor que apenas en la primera línea del Quijote nos presentaba Miguel de Cervantes, también aparece aquí, junto a su amo, ladrando ante el ataque de furia y ante esta especie de pelea imaginaria que su amo parece estar librando. Por supuesto, ni el perro, ni el lector, ni el espectador que acuda a visitar el Museo del Quijote va a ver aquí ese enemigo con el que parece luchar Alonso Quijano. Pero él sí, y a través de esta mirada enajenada, de estos puños en alto, de esta tensión y de estos libros arrojados al suelo con furia, imaginamos que empieza a sentirse Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha, que empieza a identificarse con estos caballeros andantes en el fragor de una batalla o de un enfrentamiento. Y mientras el pueblo manchego parece dormir plácidamente la siesta a través de la ventana, Alonso Quijano está aquí ya viviendo otra vida a través de sus lecturas. Así nos lo describe Cervantes. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Y aquí contemplamos cómo Jiménez Aranda capta perfectamente
cómo vive como verdad, como auténticas, todas esas invenciones, todas esas fantasías que él leía, cómo las siente, cómo las toca, cómo las percibe de una manera casi física, cuando en realidad son ideas, lecturas, realidades intelectuales. Continúa Cervantes diciéndonos lo siguiente. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de un solo revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque, con ser de aquella generación gigantesca, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo de oro, según dice su historia. Diera él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. Con esta frase, que termina el primer capítulo, vemos la absoluta obsesión de Alonso Quijano. Después de analizar las distintas figuras y cuáles eran sus caballeros favoritos, incluso sus gigantes o sus encantamientos predilectos en sus lecturas, nos damos cuenta de que Alonso Quijano los está considerando como gente real, gente que conoce, gente que vive en el mismo mundo que él. Y por eso se atreve a juzgar, a opinar sobre sus hazañas, sobre sus aventuras y sus batallas, porque no los considera como personajes ficticios, sino como gente que habita el mismo mundo que él está comenzando a habitar a través de sus lecturas. Esta última frase, que además Jiménez Aranda incluso escribe bajo el dibujo que aquí ilustra, nos dice perfectamente cómo su ilusión, su obsesión va más allá de todo raciocinio posible. Y es que Alonso Quijano diera por dar una mano de coces al traidor de Galalón, como nos dice, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. Era capaz de entregar no solamente tierras de su hacienda por comprar libros, sino que por vivir esas aventuras, por ser capaz él de enfrentarse al traidor de Galalón, hubiese dado al ama y a la sobrina. En este segundo dibujo de Jiménez Aranda nos situamos en el mismo escenario, en la alcoba de Alonso Quijano, y vamos a ser testigos, al igual que el ama que se asoma desde la puerta, casi a escondidas, pensando ¿qué está haciendo ahora mismo mi señor? Y totalmente extrañada ante este raro comportamiento, casi como digo, testigos o espías de lo que está haciendo, lo que tiene entre manos ahora mismo Alonso Quijano. Y es que, aprovechando la luz que entra desde la ventana, le vemos en plena faena, si antes entre libros, ahora entre materiales de manualidades o de bricolaje, cartones, cartulinas, tijeras, cola, un pincel. Por eso decimos que esta visita en el mes de septiembre es absolutamente adecuada cuando hablamos del material que vamos manejando. Y es que en este momento estamos presenciando cómo Alonso Quijano, en su afán por convertirse en Don Quijote, se fabrica, o mejor dicho, hace algunas reparaciones a la armadura que él ha encontrado olvidada en un desván y que pertenecía a sus bisabuelos. Él sabe, es muy consciente de que necesita para ser caballero andante, lo primero, una armadura con la que ir bien protegido. No dispone de ninguna en perfectas condiciones, entonces encuentra una en un rincón de la casa que era de sus antepasados, pero al revisarla se da cuenta de que no está en las mejores
condiciones para usarla y salir a batallar contra otros caballeros tan valientes y aguerridos como él o contra esos gigantes descomunales de los que él leía en los libros de caballerías. Ni corto ni perezoso, su industria, su habilidad va a suplir las faltas de esta armadura y por eso lo vemos aquí entre cartones, tijeras, pinceles y cola. Vamos a contemplar este cuadro mientras leemos las palabras de esta escena del Quijote. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con la que le había hecho pedazos. Y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y, sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Si ya poco a poco empezamos a vislumbrar los matices ridículos de esta transformación del hidalgo manchego en un caballero andante, en un personaje absolutamente anacrónico, no perdamos el punto de vista de que esta obra se escribe en 1605 y las novelas de caballerías eran del siglo XII, XIII, XIV, muchos siglos antes. Pues además, como digo, de anacrónico, anticuado, fuera de momento, todavía queda más ridículo el hecho de que cuando este caballero andante se viste con su armadura, algo que los caballeros siempre llevaban reluciente y perfecto, en realidad él está vistiéndose con una armadura vieja, oxidada y entendemos que no demasiado perfumada. No olvidemos que Cervantes nos ha dicho que esta armadura la encontró tomada de orín y llena de moho. Imaginemos un verano manchego como los que acostumbramos a disfrutar en esta zona, con el calor, con una armadura oxidada y encima con toda la suciedad y el olor que desprendía en ese momento. No solo eso, sino que la parte más importante de la armadura, que es la que protege la cabeza, el rostro, el cráneo, está totalmente rota. Es un desbarajuste que él intenta arreglar y nuestro pobre Alonso Quijano intenta arreglarlo inicialmente con cartones. Imaginaos qué protección podía ofrecer al rostro de un caballero andante una especie de celada, un casco, una visera que protegiese su cara de cartones. Por eso, después de estar trabajando en ella durante toda una semana, y aquí lo vemos en plena faena, cuando hace esta primera prueba nos dice que del primer espadazo destroza todo el trabajo de la semana. No importa, lo que él decide hacer es cubrirla con unos hierros. Y por si acaso en una segunda prueba estos hierros también se estropean y vuelve a perder el trabajo de otra semana, nos dicen que Alonso Quijano directamente dijo, bueno, esto ya parece más fuerte, esto está estupendo, esto va a poder resistir cualquier ataque. Así que así va construyendo al menos su apariencia física como caballero andante, no lo perdamos de vista, una armadura vieja, oxidada, llena de orín y de moho, con partes reconstruidas, algunas de hierro y otras de cartón. Poco más necesitamos para imaginar el ridículo a simple vista que podría hacer nuestro querido Don Quijote. Pues bien, desde aquí, desde una biblioteca posiblemente muy similar a la que tenía Alonso Quijano y la que le permitió poder ir completando poco a poco su transformación en el gran Don Quijote de la Mancha, despedimos este nuevo capítulo de nuestro ciclo
de programas desde el Museo del Quijote de Ciudad Real. Y les pedimos que nos acompañen en el siguiente para continuar juntos leyendo el Museo del Quijote.